Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Los fariseos se reunieron para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones, y le enviaron a varios discípulos con unos herodianos para decirle: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Dinos, ¿qué te parece? ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario, y él les preguntó: ¿De quién es esta figura y esta inscripción? Le respondieron: del César. Jesús les dijo: Den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Domingo 29 del tiempo ordinario, ciclo A. El Evangelio de hoy nos trae una enseñanza de Cristo con motivo de una pregunta capciosa, es decir, hecha con muy mala intención. Recordemos, para comprender el ambiente de la pregunta, la situación de dominación del pueblo judío y los odiosos impuestos, tarea nunca fácil, cobrados para el imperio opresor. El dilema para Jesús, que queda como puesto en el brete, es bastante claro. Está expresado en la pregunta que le hacen: ¿es lícito pagar el impuesto a los romanos? Si pensamos en las posibles respuestas de Jesús, vemos que la situación no es fácil. Si él dice que sí, que es lícito, podría equivaler a aceptar y a reconocer la presencia de los romanos intrusos, mantenerlos con el dinero del pueblo, lo cual es una traición, y el reconocimiento implícito además de la divinidad del emperador, pues las monedas hacían referencia al divino César, y por lo tanto casi como una profesión de paganismo. Si en cambio él decía que no era lícito, daría lugar a la acusación de subversivo al poder imperial, como de hecho lo hicieron durante la pasión ante Pilatos. La verdad en persona les dice a ellos la justa verdad: den al César lo que es del César. De momento que los que preguntan usan monedas romanas es porque reconocen implícitamente su autoridad. Y de allí parte Jesús: den al César. Jesús enseña que el reconocimiento de la autoridad civil no se opone de ninguna manera a la adoración del único Dios. Dios creó un mundo ordenado, y ese orden debe ser conservado y acrecentado por el hombre mismo. Para eso existe la autoridad que hay que reconocer y respetar. Toda autoridad, todo poder que existe en el mundo viene de Dios, el único todopoderoso. Lo dice el mismísimo Cristo ante Pilatos, cuando le dice: yo tengo autoridad para absolverte o para condenarte. Jesús le dice: sí, pero no tendrías esta autoridad si no lo hubieses recibido de lo alto. Pero cuando decimos que toda autoridad viene de Dios, no significa que se declara que el uso y el abuso que se hace de ese poder sea de hecho según la voluntad de Dios, sino que significa que quien de uno u otro modo ejerce el poder debe hacerlo representando a Dios, al cual tarde o temprano tendrá que rendir inexorablemente cuentas del uso o del abuso que ha hecho de ese poder. El orden manifiesta a Dios. Su creación presenta un orden magnífico, y por eso todo el ordenamiento civil y la autoridad de los gobiernos es también un don de Dios para caminar ordenadamente hacia Él. Es muy claro: o aceptamos esto o estatuimos la ley de la selva. Se critica mucho a los gobernantes, también los cristianos lo hacen mucho. Preguntémonos hoy si nos acordamos de rezar por las personas que tienen sobre sí la responsabilidad del gobierno. Contestemos con la mano en el corazón, más allá de los partidismos: al César lo que es del César. Esto implica el reconocimiento, el respeto, la obediencia, la colaboración, no por obsecuencia o por adulación, sino como un supuesto para el logro del bien común. Una democracia que insulta, ridiculiza o denosta a sus representantes es un pueblo que escupe hacia el cielo. Al César lo que es del César, sí, pero a Dios lo que es de Dios. Y esto implica recordar que toda autoridad humana tiene límites. Solo Dios es el Señor. Él es el único todopoderoso. Ningún gobernante es divino ni es Dios, como pretendía el César. Jesús dice que por un lado está el César y por otro lado Dios.
Por lo tanto, la autoridad humana es servicio para el orden, para el bien común. La autoridad humana debe buscar servir al pueblo y no servirse de él. Cristo es el único Señor, Rey de Reyes. El César, es decir, toda otra autoridad, pertenece a él, y todos los hombres, también el César, deberán postrarse ante Dios para adorarlo. Solo del Señor son el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Pensemos por un momento, ¿dónde están los que gobernaban el mundo hace, no digo 100 años, 90 años? Jamás arrodillarse ni venderse ante lo que no es Dios, mucho menos todavía someter a Cristo Rey y a su Iglesia Madre a poderes o ideologías del signo que sean. Es triste comprobar que algunos católicos lo hacen, rebajando su propia dignidad y la de la Iglesia a un torpe servilismo politiquero. Así se aceptan las imposiciones del partido, el aborto, el divorcio, la disolución de la familia, el laicismo, el ateísmo, el odio a la Iglesia, etcétera, etcétera, y el partido se transforma en la propia religión. Cuando llegan las elecciones, un cristiano no puede absolutamente votar por quienes no protegen la inviolabilidad de la vida humana, por quienes aceptan y promueven con nombres hipócritas y elegantes salud reproductiva, no discriminación de la mujer, etc., el crimen del aborto y las mentiras de las ideologías anticoncepcionistas. También sería gravemente inmoral votar por ideologías que impiden, niegan o entorpecen el libre accionar de la Iglesia de Cristo, y que lamentablemente tanto terreno político han ganado últimamente en todo el mundo. Todo pertenece a Dios. También el César está en las manos de Dios, como Ciro en la primera lectura que nos ofrece la liturgia hoy. Aunque él no lo sabía, hay quienes aún sin saberlo son instrumentos en las manos del poder de Dios. Si hasta nuestros cabellos están contados por Dios, es porque el Señor es el dueño absoluto de toda la historia, de cada hora, minuto y segundo. Cristo es el alfa y el omega, el principio y el fin, a quien pertenecen el tiempo y la eternidad, decimos en la bendición del cirio pascual. ¿De quién es esta imagen?, preguntó Cristo, mirando la moneda. Mirémonos a nosotros mismos y preguntemos lo mismo. ¿De quién es esta imagen? Somos imagen y semejanza de Dios, nuestro único Señor. Demos pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Es decir, colaboremos responsablemente en la construcción del bien común, superando partidismos y diferencias, y al hacerlo recordemos que es también una parte de nuestro quehacer cristiano, por lo cual queremos también glorificar a Dios y decirle a Cristo con todas nuestras vidas: tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Amén.